Vamos a hablar del Partido Revolucionario Moderno, que está organizando su convención, un evento trascendente para esa organización política porque legitimará a toda lo que es su dirigencia. Está con nosotros nuestro querido amigo, el poeta e historiador Tony Raful. Muy buenos días, poeta. Buenos días, Altagracia, siempre feliz de estar contigo. Cuéntanos cómo va el proceso de organización de la convención y fechas y qué es lo que han estado haciendo. Bueno, las cosas marchan muy bien, el proceso lo iniciamos hace tiempo ya, pero ya hemos entrado en una fase, digamos, definitoria. Por ejemplo, en este momento se acaban de cerrar las inscripciones, o sea, las inscripciones para aspirar a cargo dentro del Partido Revolucionario Moderno, porque es bueno que los amigos televidentes sepan de que de lo que se trata es de designar, de elegir, de escoger la nueva dirección del partido. El partido nuestro, aunque está integrado por viejos combatientes y luchadores políticos y por jóvenes, sin embargo es un partido nuevo en términos, digamos, de estructura política, de sigla. Entonces este partido no tenía, digamos, una cabeza dirigencial, digamos, electa a través de un proceso democrático. Entonces fuimos a las elecciones prácticamente presionados por los acontecimientos y aún así obtuvimos una cantidad significativa de votos, independientemente de las irregularidades que caracterizaron ese proceso, que no viene el caso ahora. Lo que quiero decir con esto, que demandaba el partido, la estructura mayoritaria del partido demandaba una convención democrática, o sea, que ejerciéramos la democracia interna para poderle dar al país un ejemplo, digamos, de democracia política que aspiramos a construir en la democracia nacional. Entonces, en ese proceso estamos trabajando, vamos a elegir toda nuestra dirección política. Cuando se habla de toda nuestra dirección política, ¿qué es? Bueno, empezando por la dirección máxima, que son el presidente, el secretario general, los vicepresidentes, los subsecretarios, toda la estructura orgánica, por ejemplo, todos los organismos del partido, a nivel municipal, a nivel local, a nivel provincial, a nivel de las seccionales del exterior. Todos tienen que someterse ahora a un proceso de elección. O sea, los dirigentes nuestros ahora serán el producto de la voluntad democrática de los inscritos, o sea, de las personas que tienen vínculos orgánicos con el partido. Yo quiero aclarar esto porque muchas personas no han entendido bien el proceso de participación. En esta convención no están participando todos los simpatizantes del PRM, están participando los dirigentes y los militantes. Es bueno saber eso porque uno de los temas que hemos tenido en la discusión nacional en la última parte del año pasado es el tema del padrón y la propuesta fundamentalmente del Partido de la Liberación Dominicana o de los seguidores del presidente Danilo Medina en el PLD es que la ley electoral debe prever primarias abiertas universales porque los partidos no están en capacidad de construir su padrón. ¿Ha construido el PRM un padrón y cómo ha sido construido y cuántos miembros tiene? Precisamente nosotros somos una negación de ese criterio. Sí se puede construir un padrón o un registro, que sería la palabra más adecuada en este caso. Claro que un registro militante. De militantes, de dirigentes y militantes. Nosotros hicimos dos operativos para inscribir los dirigentes, o sea, aquellos compañeros calificados que están al mando o al frente de organismos y los militantes que tienen vínculos orgánicos, o sea, que están organizados. Entonces, en ese sentido, construir un padrón ha sido un trabajo difícil, digamos, con algunas dificultades, pero lo hemos logrado. Ese registro de militantes ha sido un éxito. Nosotros en este momento tenemos registrado debidamente, autorizado, 520,000 militantes y dirigentes que van a participar. Hay una franja pequeña que ha estado bajo verificación porque a la hora de inscribirse hubo errores en la cédula, no coinciden los números de cédula o de nombre con el registro oficial de la Junta Central Electoral y entonces hemos estado habilitando luego de comprobar o de corregir los errores. Eso puede aumentar los 520,000, 10,000 o 15,000 más, pero la cifra más o menos promedio... No es significativo. No es significativo, no altera la cifra más o menos promedio de 520,000 militantes y dirigentes que tienen derecho a participar, lo cual no quiere decir que los 520,000 van a votar. En los procesos convencionales siempre es un porcentaje. Bueno, usted domina muy bien como analista los promedios que van en estos procesos. Entonces, en esta labor nosotros nos dirigimos a la Junta Central Electoral. De acuerdo a la ley electoral, la Junta, uno de los deberes de la Junta es cooperar con los partidos políticos reconocidos en asistencia técnica, logística, para el montaje de la convención. Tuvimos una formidable conversación con el presidente de la Junta Central Electoral y el Pleno, y en ese sentido estamos en contacto con ellos y le comunicamos a ellos
que vamos a entregarle el padrón nuestro, o sea, el registro nuestro completo. Es el primer partido en este proceso que va a hacer entrega de un padrón a la Junta Central Electoral, demostrando que hemos sido capaces de construir, de elaborar un padrón de acuerdo a las exigencias de transparencia política. Ahí no hay dobleces, ahí no hay doble militancia, ahí hay militantes y dirigentes del PRM, y la Junta Central Electoral lo puede mostrar como modelo frente a los otros partidos que alegaban precisamente lo que usted señalaba. Bueno, uno ha escuchado a varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana diciendo que los partidos dominicanos no pueden hacer eso y que por eso habría que usar el padrón de la Junta. En el cotejo que ustedes están haciendo, ¿con qué base de datos es que ustedes han comparado su propio padrón y se han dado cuenta que hay algún tipo de irregularidades que excluye o que podría sumar esos 10 o 15 mil? Con el mismo que maneja la Junta Central Electoral. Con el registro nacional. Claro, pues esa es la única forma de evitar duplicidades y de evitar incorrecciones que dañen el proceso electoral interno. Entonces, ustedes han hecho su padrón, verifican con el de la Junta. Si hay un nombre que no se corresponde con la cédula, ese es el que ustedes están verificando. Exactamente, porque ese es el oficial, ese es el legal. Entonces, sobre esa base hemos podido construirlo. De lo contrario, hubiera sido un esfuerzo inútil. Y hemos demostrado que sí se puede. O sea, los compañeros han logrado esa tarea, esa misión política como una contribución a la democracia. Y ojalá los otros partidos nos imiten y sigan el camino que ha emprendido el Partido Revolucionario Moderno para adecuarse a las necesidades del momento histórico. ¿Cuántos puestos están en discusión y cuánta gente se ha inscrito? Bueno, reitero que que hasta ahora oficial alrededor de 520,000 militantes y dirigentes. Sí, pero ¿cuántos han escrito en candidaturas? Bueno. Tenemos alrededor de 40,000 compañeros inscritos en diferentes posiciones, eso varía, en todo el territorio nacional. 40,000, digamos, aspirantes a cargo de posiciones, desde posiciones mayores hasta posiciones menores, que están sujetas todas a votación. Es que hemos logrado, digamos, definir el proceso democrático interno. Hay alrededor de 1.400 organismos del partido. O sea, 1.400 organismos del partido, lo cual no quiere decir que son 1.400 puestos. Cada organismo tiene diferentes posiciones. Entonces, en base a esos 1.400 organismos, giran las 40,000 candidaturas que tenemos ya registradas y que van a participar como aspirantes para ocupar esos puestos. Es un fenómeno político electoral importante. O sea, que un partido como el PRM, que saca un 35, un 36% en las pasadas elecciones, con todo el proceso irregular conocido en la República Dominicana, o sea, un partido con 1.700.000 simpatizantes o votantes, se presenta ahora con un modelo de 500,000 y pico de militantes y dirigentes, un partido que está sembrando o está creando la zapata para obtener una posición favorable en el proceso electoral del 2020. ¿Cuándo? ¿Ya tiene decidida específicamente la fecha de la convención? Sí, claro. La convención, lo que llamamos convención, pero es la votación universal, porque convención es todo el proceso. Sí, va a ser el 18 de febrero. El 18 de febrero en todo el territorio nacional van a votar los militantes y dirigentes del PRM, van a escoger a sus dirigentes. ¿Cuánta gente se ha inscrito a la presidencia, que parece ser que presidencia y secretaría general son los, por lo menos a nivel nacional, lo más apetecido? Es lo más apetecido. Sí, bueno, 4 compañeros, 3 compañeros y una compañera a la presidencia del partido, y a la secretaría general 6 compañeros o compañeras del partido. Son las inscripciones. Ahora, la mayor cantidad, digamos, en términos específicos en esas posiciones, han sido las de los vicepresidentes. ¿Y cuánta vicepresidencia hay? Sí, hay 21 vicepresidencias. Hay que elegir 21 vicepresidencias y se han inscrito alrededor de 116, 106 vicepresidentes. O sea que hay 6 aspirantes por cada puesto. Exactamente. Y las subsecretarías generales, que también son muy apetecidas, que hay alrededor de 126. ¿Pero una sola secretaría general? No, hay varias secretarías generales. Y se han inscrito 126, que también es muy concurrida, van a ser muy disputadas. En el caso de la presidencia son Jesús Ferris, Paliza, Yanilda y Andrés. Son los aspirantes. La inscripción de los candidatos y la presentación de Paliza y Carolina como una especie de alianza,
ha generado un mar de comentarios en los medios de comunicación y en las redes sociales, desde los que saludan que sean dos personas jóvenes, que implica una renovación del Partido Revolucionario Moderno, hasta quienes critican que sea una decisión del liderazgo de ese partido que se le impongan las bases. Bueno, en principio hubo cierta confusión, o sea, en relación con este proceso, porque se dio la imagen, o se transmitió la imagen, de que las corrientes mayoritarias del partido, vamos a llamarla corriente, que son encabezadas por los dos líderes principales del partido, el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, el licenciado Luis Abinader, que fue candidato presidencial, habían prácticamente ya definido quiénes iban a ser los presidentes y secretarios generales del partido, o el presidente y el secretario general, o la secretaria general del partido. Esto fue desmentido, o sea, no hay imposición. Cada quien, nosotros incluso en la comisión dijimos que no conocíamos acuerdos, que no admitíamos acuerdos, que no recibíamos acuerdos, que lo que habían eran candidatos y candidatas, y que había un ejercicio libérrimo del proceso. Luego se desmintió públicamente que hubiese, digamos, una especie de plancha común para ser impuesta a los militantes del partido, porque eso negaría el carácter democrático de la convención. Sería inútil nuestro esfuerzo y toda nuestra profesión de fe en la democracia. Si lo que queremos es darle al país precisamente una libertad absoluta en la escogencia, tenemos que dar el ejemplo para poder reclamarlo en las elecciones del 2020. Eso fue definitivamente aclarado, lo cual no quiere decir que no hayan simpatía específica, comprometida. Bueno, en el caso de Paliza, la exposición con Abinader ha sido muy evidente. Muy evidente, ¿no? Bueno, alguien puede simpatizar. Y en el caso de Carolina es más que evidente porque es hija de Hipólito. Claro, eso significa simpatía expresa en un sentido, pero no significa imposición, ni significa obligatoriedad, porque usted se fija, hay personas que están aspirando que pertenecen a las mismas corrientes que están en juego. O sea, no se trata de un candidato o dos candidatos de una sola corriente que están impuestas, sino que hay de otras, hay otros aspirantes de esas mismas corrientes que están aspirando, lo que determina el carácter democrático de la escogencia. O sea, en eso nosotros hemos sido muy cuidadosos. Va a ser un proceso muy hermoso. Hay dificultades, lógicamente, en el montaje, en todo el proceso. Hemos tenido, con los recursos que hemos contado, no son grandes recursos. Acuérdense que... ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan? Bueno, a veces tenemos limitaciones económicas. Acuérdese que el montaje de una convención de esa naturaleza implica muchos gastos. Si usted se fija en las experiencias anteriores, se gastan cientos de millones de pesos en el montaje de una convención. Nosotros estamos trabajando con un presupuesto de 20 millones de pesos. Muchos compañeros han tenido que realizar trabajo apoyándose en su propio esfuerzo, que no hemos podido facilitarle los recursos, y es un montaje muy difícil. Incluso el día de la convención se gasta un dinero enorme, porque hay que tomar en cuenta, digamos, todos los trabajos que llaman ahora logísticos para poder implementar todos los trabajos. Entonces hemos tenido dificultades en ese terreno. En algunos casos ha habido algunas confusiones, hemos tenido que reglamentar, hemos tenido que dar algunos plazos para poder reorganizar el proceso de inscripción, el proceso de votaciones que estamos organizando. O sea, son pequeñas dificultades, pero ha habido un espíritu que yo he registrado, distinto, ¿no? Yo que he tenido la suerte de participar en numerosos eventos de esta naturaleza, no he visto antagonismos. Generalmente las convenciones, incluso para elegir dirigentes, siempre han estado caracterizados por antagonismo, por hostilidades, incluso que a veces se vuelven irreconciliables. O sea, gente que cuando participa y no gana, entonces entiende que debe irse o que no debe seguir participando o hace declaraciones tendenciosas. En este caso no he registrado esa actitud. Pero Yanilda tuvo una declaración muy crítica cuando se anunció el registro de Paliza y Carolina. Sí, pero esa fue una reacción inicial. Una vez conocido las condiciones en que se desarrolla el proceso y una vez dada a conocer la garantía que nosotros dimos como comisión de que el proceso no va a ser alterado por presiones de nadie, ni vamos a aceptar ese tipo de cosas, yo creo que eso se normalizó inmediatamente. Quizás fueron impresiones iniciales en torno a lo que lógicamente parecía que había sido una imposición. No hay tal imposición. O sea, yo quiero aclarar eso y quiero decir también que en ese proceso, yo cuando le decía que no había percibido, las contradicciones son de forma. O sea, y eso habla muy bien de respetar la voluntad democrática de los dirigentes. Y yo siempre dije, si salimos bien de esta convención, el PRM es la opción electoral de la oposición en el 2020, claro, encabezando lo que yo entiendo que será un gran frente de todas las fuerzas opositoras del país con un programa mínimo y con un programa de transición
de gobierno para poder facilitar el cambio en la República Dominicana. Pero ese es otro tema que ya tendremos tiempo de analizar y las bases de esa alianza y unidad. Pero si salimos mal, yo soy de los que creo de que posiblemente se debilitan, digamos, las posibilidades de participación exitosa en las elecciones del 2020. Por eso alguna gente quizá apuesta a nuestro fracaso, porque el fracaso nuestro es la victoria de otros. Nosotros estamos apostando a la consolidación de una organización política victoriosa. Cuando tú hablas que la salida política de la República Dominicana es la creación de un gran frente, a uno le surgen aprensiones, porque en el pasado proceso electoral ya muchos analistas entendían que el país o la oposición política tenía que tener la misma perspectiva, y el Partido Revolucionario Moderno, aunque recién nacido, se vio muy debilitado por situaciones internas. El hecho de que, por ejemplo, el candidato alcalde del Distrito Nacional tuviera que ser inscrito por un partido con una alianza, te da cuenta de que en muchos puntos del país los PRMistas pelearon por lo que no tenían, pelearon por candidaturas. El caso de Santo Domingo es dramático, o sea, llevar un candidato impopular cuando obviamente se entendía que podía. ¿Tú crees que se ha producido algún proceso de madurez política en esa membresía y en esa dirigencia del Partido Revolucionario Moderno para mejorar la calidad y la calificación de sus candidatos? Yo creo que sí, yo creo que la experiencia pasada... Que no es nada más que tenga dinero, porque hubo mucha gente que fue candidato porque tenía cuarto. Yo creo que influyó bastante eso, sí. Yo pienso que la experiencia pasada ha sido aleccionadora. O sea, ya no es posible colocar en una posición, digamos, electiva o una aspiración electiva a una persona porque tenga recursos económicos. El hecho de no tomar en cuenta los niveles reales de popularidad, de aceptación social en muchas candidaturas, decretó incluso el fracaso de ellas. O sea, fue la razón básica. Estoy totalmente, Altagracia, de acuerdo contigo, y yo pienso que esa experiencia la hemos asimilado. En el PRM de ahora en adelante, los candidatos a puestos electivos, primero, empezando por los candidatos a la dirigencia, tienen que demostrar que tienen fuerza popular, tienen que tener sustentación popular, a veces no solamente del partido, sino de la sociedad. Porque no se gana solamente con los votos del partido, se gana con los votos del consenso social, de la identificación con la problemática social, la trayectoria del que aspira, con los intereses populares y su participación en la lucha democrática del país. Esos son los factores que hay que tomar en cuenta, y yo creo que de esta convención del PRM sale como un aporte al país esa toma de conciencia de la necesidad de que nuestros dirigentes sean el reflejo de la voluntad popular y que nuestros candidatos futuros a cargos en todo el territorio nacional respondan a esas expectativas populares. No habrá ya jamás en el PRM imposiciones de ningún tipo, ni acuerdos que puedan sobreponerse a la voluntad de la mayoría de la población. Ahí están las encuestas, ahí están las evaluaciones, ahí están los métodos científicos para tú poder calificar la popularidad real de un candidato o no. Por supuesto, no solo la popularidad es el elemento absoluto para uno escoger un candidato, tienen que haber otros elementos de integridad, de respeto, de compromiso con el electorado, pero el elemento, digamos, motriz es evidentemente la aceptación en todos los lugares del país, y en ese sentido los grupos o las corrientes deben tomar en cuenta ese factor. Ahí estamos nosotros como vigilantes, como ente de moderación y de madurez en el ejercicio futuro de la escogencia de nuestros candidatos a diferentes cargos. ¿Cómo maneja los grupos a lo interno del PLD el proceso de arbitraje que ustedes están liderando? Bueno, nosotros estamos, por ejemplo, la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, la CNO, que yo presido, está constituida por representantes en parte de las dos grandes corrientes mayoritarias de la organización, y algunas personas que no necesariamente responden a esas corrientes, o sea, y por supuesto ambas corrientes, y le agradezco y siempre le agradecí, depositaron en mí la responsabilidad de ser un ente imparcial, en el mejor sentido de la palabra, un ente imparcial en el arbitraje del proceso convencional. Yo he asumido esa responsabilidad, o sea, yo garantizo
El pueblo dominicano que me conoce puede estar seguro de que hasta el último segundo que yo esté al frente de la Comisión Nacional Organizadora, este proceso será limpio y transparente y que no vamos a admitir ningún tipo de acciones que dañen, digamos, la imagen que queremos transmitir de un proceso transparente. O sea, yo le agradezco a las dos corrientes que se pusieron de acuerdo para que fuera yo quien la presidiera y, por supuesto, los mismos representantes que están en la comisión de ambas corrientes se han comportado a la altura democrática que espera el país. Ninguno de ellos acusa signos de sectarismo, ese tipo de radicalización, ¿no? Han puesto en primer plano la necesidad de apuntalar un partido vigoroso, un partido democrático para tener oportunidades después de ganar elecciones, porque de lo contrario, ¿de qué sirve uno ser jefe de un grupo político, tener una victoria pírrica, si después en el escenario nacional no está en condiciones de competir con esa estructura todopoderosa de poder, no necesariamente de apoyo político que tiene el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Tú crees que la sociedad dominicana, en las condiciones que está en este tiempo, es una sociedad que entiende el discurso de tu partido? Mira, la sociedad dominicana ha sufrido desplazamientos, ha habido cambios, digamos, en lo que es la pirámide social, la estructura social, para decirlo en términos sociológicos, pero se mantienen básicamente activos como elementos, digamos, condicionantes los problemas básicos de la sociedad. O sea, esos no han sido sustituidos, no han sido, digamos, vencidos por la administración pública ni por las políticas públicas del Estado. O sea, se mantienen y otros se han agregado, digamos, como combustible de insatisfacción y de oposición a la dirección política del Estado. Entonces nosotros tenemos que trabajar con los elementos, digamos, que predominan en el descontento popular. Ahí están las evaluaciones, el método científico de las encuestas, cuando son, lógicamente, no son manipuladas, están dirigidas a poner de relieve la existencia, por ejemplo, para poner un ejemplo, no lo traigo por los cabellos, quiero señalarlo para ilustrar, la existencia de un movimiento tan vigoroso y hermoso como es la Marcha Verde, puso de inmediatamente sobre el tapete que las necesidades, inquietudes y reclamos de la sociedad en un momento determinado pueden sobreponerse incluso a la existencia misma de los partidos, y que si los partidos no asumen, no toman en cuenta, digamos, esos avisos, esas manifestaciones que son reflejos de una toma de posición de una gran parte del electorado o del conglomerado social, los partidos se quedan rezagados. Entonces, parte de esa herencia o de ese aporte de la Marcha Verde es poner al descubierto cuáles son los problemas que están afectando a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, cuáles son las carencias, las necesidades, las limitaciones, las insatisfacciones que está golpeando a la sociedad dominicana en este momento. Entonces, los partidos políticos democráticos que aspiramos al poder debemos, digamos, asimilar las experiencias de un movimiento como la Marcha Verde, que yo creo que ha sido fundamental en nuestra sociedad, primero porque ha demostrado que siempre hay salida política. O sea, frente, digamos, al pesimismo tradicional del partidarismo político, de la partidocracia dominicana, la Marcha Verde pone de relieve que siempre hay salida. Siempre hay salida cuando hay voluntad política. Entonces, los partidos como los nuestros... Pero Marcha Verde es un movimiento social, y como movimiento social tiene la capacidad de agrupar a gente que puede estar en los distintos políticos, pero tiene un elemento común, que es el rechazo al mar de corrupción y de impunidad que vive la sociedad dominicana. Pero eso no le pasa a los partidos. Bueno, pero tienen que asimilarla. Los partidos políticos, eso lo pongo como ejemplo, los partidos políticos tienen que ejercitar el proceso de búsqueda del poder a través de los signos de los tiempos, o sea, de los elementos que están caracterizando hoy día la protesta popular, la insatisfacción popular. Eso es lo que digo. El PRM está abierto a esas posibilidades y la asimila y la va, lógicamente, frente a un proceso electoral hay que plantear un programa de gobierno que debe ser el ente unificador de las fuerzas opositoras, y en eso estamos contestes, en que parte de las experiencias populares de los últimos tiempos deben ser asumidas por un partido que aspire a guiar al pueblo dominicano a su liberación democrática. Bueno, pues muchísimas gracias al poeta Tony Raful, presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la primera convención. Bueno, sería la segunda convención del PRM, pero nosotros, desde el punto de vista secuencial, como acuérdate que venimos del partido de la Alianza Social Dominicana, que había hecho ya 16 convenciones anteriores,
Sí, desde el punto de vista, digamos, secuencial, le hemos seguido dando ese proceso, pero ya como Partido Revolucionario Moderno. Okay, pues quiero agradecerte, Altagracia. No siempre uno tiene la oportunidad de ser entrevistado por una analista, una pensadora, una intelectual como tú lo eres, como comunicadora, que ha contribuido tanto a la lucha por la democracia en este país, además corriendo todos los riesgos que haya que correr. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a ustedes. Quédense que nos queda mucho contenido.